Mi hija me miró a los ojos y dijo, el mejor regalo sería que te murieras. Esas palabras aún resuenan como cuchillas frías en mi interior. No las pronunció en un momento de ira fugaz, sino durante una firma de autógrafos en un banco, donde cada mirada parecía reducirme a un obstáculo demasiado viejo para importarme. En ese momento, el aire se volvió pesado. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. El gerente fingió no oír, ajustándose la corbata, mientras los clientes detrás de él se movían inquietos, curiosos, casi complacidos por el espectáculo de humillación. Lo que estaba en juego no era solo dinero, era mi propia dignidad subastada delante de desconocidos. Y entonces me di cuenta, había algo en ese documento, algo oculto tras las palabras apresuradas y las falsas promesas. ¿Por qué me apresuré tanto al firmar? ¿Por qué esa mirada de triunfo en el rostro de mi hija, como si ya estuviera celebrando antes del final? Cada detalle me impactó. Su dulce perfume contrastaba con la frialdad de la frase que me mataba por dentro. El bolígrafo brillaba como un arma silenciosa sobre la mesa. El inmenso banco, con sus paredes de cristal, parecía más una jaula, y yo, la presa acorralada. ¿Puede el amor pudrirse hasta convertirse en veneno? ¿O este veneno se había estado gestando durante mucho tiempo, gota a gota, hasta el momento en que explotó descaradamente? Sentí como si cayera en un pozo oscuro, pero pronto me di cuenta, no era un abismo, era un túnel. Y todo túnel lleva a una salida. Había un secreto enterrado allí, en el silencio cómplice del banco, entre las líneas de los papeles, en la prisa que ocultaba el miedo. Un secreto que nunca debería salir a la luz. Un secreto que podría destruir reputaciones y cambiar roles. Un secreto que me transformaría de víctima en algo mucho más grande. Respiré hondo y, en lugar de firmar, simplemente la miré. Porque en esa mirada estaba el comienzo de un punto de inflexión, la llama que nadie imaginaba que aún ardía en mi interior. Me quedé allí, inmóvil, como si cada segundo fuera una pesada piedra sobre mi pecho. El banco tenía ese olor frío del aire acondicionado mezclado con el perfume caro de los demás clientes, un cruel contraste con mi piel, ya sudada por el esfuerzo. Mi hija mantenía la mirada fija en la mesa, evitando la mía, pero vi un rastro de impaciencia en la comisura de sus labios, como si mi vacilación fuera solo una molestia más. Había algo profundamente simbólico en ese momento. Yo, a un lado, rodeada de papeles que podrían borrar toda la historia que con tanto esfuerzo había construido. Ella, al otro, con la prisa arrogante de quien cree haber ganado. Es curioso cómo ciertas escenas parecen grabarse no solo en nuestra memoria, sino también en nuestros cuerpos. Recuerdo el sonido de zapatos apresurados sobre el suelo brillante, las conversaciones en voz baja que parecían comentarios sobre mí, incluso cuando no lo eran. Me sentí reducida a un silencio incómodo, como si estuviera fuera de lugar, y sin embargo, yo era quien había ocupado ese lugar toda mi vida. Fue en ese momento que algo hizo clic en mi interior. El dolor que sentía no era solo el de una madre, era el dolor de una mujer que carga sobre sus hombros la fuerza para sobrevivir a miradas de reojo, puertas que nunca se abrieron a la primera, sonrisas que nunca existieron. Comprendí que lo que ocurría allí no era solo una cuestión de dinero o herencia, sino de dignidad. Mi vida estaba siendo tratada como una firma desechable, como si yo fuera solo un nombre que borrar de la historia. Tal vez por eso tanta gente elige quedarse aquí, siguiendo cada revelación que surge de estas historias, porque saben que no se trata solo de mí, sino de todos los que alguna vez han sentido el peso de la ingratitud y el desprecio enmascarados como formalidad. Respiré hondo. No firmé. El silencio que dejé en el aire era tan denso que incluso el gerente parecía incómodo. Mi hija se mordió el labio, casi inconscientemente, y en ese gesto vi un miedo oculto. Sabía que no estaba ganado. Y fue allí, en ese intervalo de segundos que parecía eterno, que me di cuenta, necesitaba descubrir qué se escondía tras aquella prisa. Algo me decía que el verdadero escándalo aún no se había revelado. El aire se volvía más denso a cada minuto, como si el propio banco se hubiera convertido en un escenario invisible donde todos esperaban mi siguiente movimiento. Podía oír el sutil crujido de la silla al recostarme, con mis dedos sudorosos deslizándose por la madera pulida de la mesa. El bolígrafo permanecía allí, inmóvil, como una silenciosa invitación a que me rindiera. Y, sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más sentía que ese objeto no era solo un instrumento de escritura, sino una navaja camuflada,
y que yo no sería la víctima que sangrara en silencio. Miré a mi alrededor y noté los ojos curiosos que fingían indiferencia. Algunos susurraban, otros apartaban la mirada demasiado rápido, pero todos, sin excepción, percibían la tensión. Era como estar bajo un foco cruel, que iluminaba no solo mi fragilidad, sino también la fuerza que intentaba ocultar. A cada segundo, la vergüenza intentaba aplastarme. A cada segundo, el orgullo intentaba levantarme. Había un doloroso contraste entre mi hija y yo. Yo, con las manos marcadas por años de trabajo, con las arrugas que cuentan historias que nadie quiso oír. Ella, lo suficientemente joven como para disfrazar la impaciencia de elegancia, consideraba la prisa un derecho. No se daba cuenta de que, tras la rigidez de mi postura, comenzaba a surgir algo que jamás imaginó, una resistencia silenciosa. ¿Y si firmaba? Esta pregunta me daba vueltas como un veneno. Perdería no solo mis posesiones, sino también el hilo de autoridad que aún conservaba el recuerdo de la madre que una vez fui. Firmar sería aceptar la muerte que ella deseaba para mí con palabras frías. Sin embargo, no firmar podría traer consecuencias que ni siquiera yo podía prever. El tiempo parecía doble, como si cada tic-tac del reloj fuera una advertencia de que el desastre acechaba. Sentí que había algo más allá de lo obvio escondido en ese papel. Una trampa, quizás. Una mentira bien calculada. La superficie brillante de las páginas parecía ocultar más de lo que revelaba, como si fueran puertas cerradas tras las cuales se escondieran secretos capaces de sacudir algo más que mi nombre. Y fue en ese momento, con el corazón latiendo a un ritmo que ya no me pertenecía, que comprendí, lo que estaba en juego no era solo la herencia ni la firma. Era la verdad oculta en cada línea de ese contrato. Y esa verdad, tarde o temprano, saldría a la luz, aunque el precio fuera devastador. Por un instante, cerré los ojos. Fue como si el estruendo del banco se hubiera desvanecido, dejando solo el apagado latido de mi propio corazón. Vi mi vida pasar en fragmentos, la niña que era, riéndome de las adversidades más pequeñas, la mujer que aprendió a tragarse el orgullo para llevar comida a la mesa, la madre que creía que el amor y el sacrificio algún día serían recordados. Pero allí, ante mí, estaba la hija que parecía no ver nada de eso. Fue un shock que dolió no solo como rechazo, sino como la eliminación de toda mi historia. Al abrir los ojos, todo volvió a la realidad con mayor claridad. El reflejo de la luz en la pared de cristal, la postura rígida del gerente, el impaciente tamborileo de los dedos mientras la gente esperaba en la fila. Cada detalle parecía indicarme que estaba solo en esta batalla. Pero la soledad, comprendí, también puede ser un refugio. Me dio la claridad de que si el mundo no aplaudía mi resistencia, aún podía mantenerla en silencio. Es extraño cómo la mente busca metáforas para soportar el dolor. Pensé en un árbol antiguo, doblado por el viento, pero aún en pie. Sus raíces invisibles sostenían más de lo que el ojo podía ver. Así me sentí, maltratado por los años y las miradas ajenas, pero lo suficientemente arraigado como para no ser derribado por una firma. En este punto, sé que muchos sienten la necesidad de apoyar este viaje, dejando una señal silenciosa de que el mensaje los ha conmovido. Porque, en el fondo, todos hemos experimentado este peso invisible, esta espera de silencio cuando la vida exige valentía. Mi hija se aclaró la garganta y el sonido agudo me hizo volver en sí. Levantó la vista rápidamente y, por primera vez, noté una grieta en su confianza. Quizás ella también tenía miedo de lo que yo pudiera descubrir. Era como ver una grieta en una pared aparentemente sólida, sutil, pero suficiente para indicar que el derrumbe era posible. Respiré hondo y guardé silencio, no por debilidad, sino por decisión propia. Algo en mi interior me decía que este silencio, más que cualquier palabra, ya estaba empezando a cambiar la historia. Y era solo el comienzo de una revelación que prometía mucho más de lo que cualquiera en ese estrado estaba preparado para afrontar. El silencio que había elegido empezó a transformarse en algo casi palpable. Era como un velo invisible extendido sobre la mesa, sofocando los gestos apresurados y las miradas disimuladas. Mi hija movió la pierna bajo la silla, intentando disimular su ansiedad, y el gerente revolvió sus papeles como si intentara apresurar una conclusión. Pero yo no me moví. Y cuanto más quieta permanecía, más sentía que la fuerza volvía lentamente a mis manos. En mi interior, sin embargo, se libraba una guerra furiosa.
El recuerdo de años de lucha se mezclaba con el miedo a perderlo todo en un instante. ¿Qué sería de mí si esa firma se convertía en la sentencia que me borraría? Pero al mismo tiempo, había un hilo de esperanza, tenue pero firme, de que resistir podría abrir una grieta, revelar algo que hasta entonces había permanecido oculto. Imaginé una habitación oscura donde alguien enciende una vela. La luz no disipa el vacío, pero expone los contornos de los objetos, revelando formas que antes eran invisibles. Así me sentí exactamente, aún a oscuras, pero ya capaz de ver que había más de lo que se veía a simple vista. El contrato que tenía ante mí no era solo un montón de cláusulas, era un mapa que ocultaba el camino hacia un secreto. Esta constatación cambió mi perspectiva. Empecé a notar detalles que antes no tenían importancia. La letra diferente en una de las páginas, la prisa casi agresiva de la empleada al pasar las páginas, la forma en que mi hija mordía la tapa de su bolígrafo, como si intentara controlar el tiempo. Pequeñas señales que, al sumarse, revelaban que la historia no era tan simple como me querían hacer creer. Y en ese contraste entre el miedo a la pérdida y la posibilidad de ser descubierto, mi corazón vaciló. Sabía que cualquier gesto podía ser definitivo, pero también sabía que, tras ese papel, se escondía algo que podía ponerlo todo patas arriba. Fue en ese momento que sentí, como un presagio, que la verdad ya estaba empezando a colarse. Todavía invisible, todavía amortiguada, pero a punto de emerger de una manera que nadie en ese banco podía controlar. Era como cruzar un puente estrecho suspendido sobre el vacío. Con cada paso, la sensación de caer en picado aumentaba, pero al mismo tiempo, tenía la extraña certeza de que era precisamente ese riesgo lo que me mantenía con vida. El contrato que tenía ante mí no era solo un trozo de papel, era un espejo que reflejaba todo lo que podía perder y, al mismo tiempo, todo lo que aún podía proteger. Mi hija tamborileaba inquieta con los dedos sobre la mesa. El sonido seco resonaba en mi interior como el redoble de un tambor en un ritual ancestral. Cada golpe parecía acelerar la decisión que aún no había tomado. El gerente, con su sonrisa practicada e impersonal, parecía más bien una elegante sombra del propio banco, parte de un sistema que ya había decidido de qué lado me pondría. Yo solo era la pieza fuera de lugar, y querían que aceptara el papel sin resistencia. Me miré las manos. Las venas prominentes, las marcas del tiempo, los pequeños cortes que la vida había dejado como recordatorios de un trabajo que nunca reconocí. Temblaban ligeramente, pero llevaban la historia de una supervivencia que nadie podría borrar. Pensé en cómo tantas veces me habían visto como frágil, cuando en realidad, era esta aparente fragilidad la que ocultaba una fuerza inquebrantable. La luz que entraba por los grandes ventanales se reflejaba en el suelo de mármol, creando patrones que parecían danzar entre la sombra y la luz. Era imposible no percibir el simbolismo. Estaba en ese mismo espacio, entre la oscuridad de un destino impuesto y la claridad de una decisión inesperada. El miedo me empujaba hacia un lado, la esperanza hacia el otro. Y fue en esta suspensión que sentí que el tiempo se estiraba. El aire se densificaba, como si cada respiración pesara. La comprensión de que algo mucho mayor se escondía tras esa prisa se volvió casi insoportable. Era como oír un susurro que no puedes entender, pero que insiste en llamarte por tu nombre. Sabía que aún no era momento de actuar, pero también sabía que la verdad, esa sombra inquieta, ya se acercaba. Y una vez que emergiera, nada podría silenciarse. Me di cuenta de que mi negativa a afirmar no había sido un gesto aislado. Fue como lanzar una piedra a un estanque. Las ondas comenzaron a extenderse, aunque silenciosamente. La atmósfera previamente indiferente del banco parecía respirar conmigo, atenta a cada vacilación, a cada mirada que desviaba. Mi hija, impaciente, se mordió el interior de la mejilla, un tic que solo aparecía cuando se sentía acorralada. Eso me dijo más que cualquier palabra. Había algo que no quería que yo entendiera. Esta constatación me dio una fuerza inesperada. Empecé a fijarme en los detalles como si fueran pistas de un rompecabezas. La prisa del empleado al pasar las páginas, la falta de explicaciones claras, la forma en que ciertos términos estaban ocultos en letra pequeña. Era como caminar por un pasillo lleno de puertas, sabiendo que tras una de ellas se escondía la verdad. Y lo curioso es que cuanto más esperaba, más incomodidad crecía al otro lado de la mesa. El poder, silenciosamente, empezó a cambiar de manos.
Fue entonces cuando me encontré imaginando algo más allá del momento. Pensé en cómo cada decisión moldea no solo el presente, sino también cómo seremos recordados. Vi dos escenarios ante mí. En uno, firmé, y mi historia fue borrada, reducida a un rastro sin voz. En el otro, resistí, y este gesto se convirtió en una muestra de valentía, por pequeña que fuera, por solitaria que fuera. Estas imágenes me acompañaron como visiones vívidas, casi proféticas. Una sombra de pérdida me acechaba, pero también un destello de triunfo, como si pudiera elegir entre dejar que me desarraigaran o demostrar que aún podía prosperar, incluso bajo el peso del desprecio. Es curioso cómo estas situaciones provocan una profunda reflexión. Muchos, ante algo así, sienten la necesidad de compartir sus pensamientos, como si expresarlos con palabras fuera una forma de respirar. Quizás este sea el momento en que tú también sientas este impulso, comentar lo que esta escena te evoca, expresar lo que a menudo se calla. Y mientras sostenía la mirada de mi hija, comprendí que el verdadero juego apenas comenzaba, y que cada segundo de resistencia acercaba cada vez más la revelación que todos trataban de ocultar. Su mirada empezó a vacilar, aunque por instantes casi imperceptibles. Era como ver la superficie de un lago aparentemente tranquilo temblar con pequeñas ondas, delatando la fuerza oculta que se ocultaba debajo. Esta grieta en su confianza confirmaba que mi resistencia no era en vano. Cada segundo que guardaba silencio se convertía en un muro invisible, y ese muro ya empezaba a rodearla. Podía sentir cómo cambiaba la atmósfera. El aire acondicionado soplaba con su habitual frescor, pero la habitación parecía calentarse con la tensión tácita. Las ventanas reflejaban no solo la luz, sino también la creciente inquietud entre nosotros. Todo el espacio parecía cómplice del secreto que estaba a punto de revelarse. Y en ese contexto, incluso los detalles más mundanos, un bolígrafo olvidado en el mostrador, el lejano sonido de un teléfono sonando, parecían señales de algo más grande que se aproximaba. Era inevitable reflexionar sobre los contrastes que me rodeaban. Por un lado, el miedo a la pérdida, como una sombra que me seguía de cerca. Por otro, la tímida esperanza de que mi firmeza revelara más de lo que imaginaba. Entre estos extremos, caminaba como quien se balancea sobre una cuerda floja, consciente de que un paso en falso podía hacerme caer, pero también de que seguir adelante podía llevarme al terreno donde me aguardaba la verdad. Las imágenes se superponían en mi mente. Vi a mi hija celebrando un triunfo prematuro, vi al gerente cerrando un trato injusto, pero también me vi a mí misma, de pie, orgullosa, exponiendo ante todos el engaño que habían intentado imponerme. Estas visiones no eran solo sueños, eran presagios. Cada una me recordaba que la lucha no era solo en el papel, sino en el coraje de sostener la mirada y no ceder ante el peso de la presión. Y fue precisamente en ese delicado equilibrio, entre la sombra y la luz, que sentí acercarse lo inevitable. Algo estaba a punto de romperse, como un cristal roto que solo se mantiene firme hasta el siguiente impacto. Aún no sabía de dónde vendría la revelación, pero estaba seguro de que, cuando lo hiciera, lo cambiaría todo. El silencio entre nosotros se volvió vivo, casi material. Era como si las paredes de cristal del banco contuvieran cada aliento reprimido, cada mirada furtiva, cada pensamiento no expresado. La tensión no solo estaba dentro de mí, sino que irradiaba por el aire, vibrando como cuerdas tensas a punto de romperse. Mi hija apartaba la mirada con frecuencia, y cada vez que lo hacía, veía más de lo que quería ocultar: inseguridad. El tipo de inseguridad que delata un secreto mal guardado. Fijé mi atención en detalles que parecían adquirir nuevas capas de significado. La pila de documentos sobre la mesa ya no era un revoltijo de papeles, sino un laberinto. Las diminutas líneas, las firmas apresuradas, cada página albergaba la promesa de algo oculto. El brillo metálico del bolígrafo reflejaba la luz como una discreta daga, recordándome que una sola decisión podía romper los lazos entre nosotros para siempre. En este contraste permanecí, entre la sombra del miedo y la incierta claridad de la resistencia. Mi corazón latía irregularmente, como si intentara recordar algo que aún no había sucedido. Era un ritmo extraño, que mezclaba la urgencia de la duda con la esperanza de una revelación. Con cada latido, me preguntaba, ¿hasta dónde llegaría la verdad si saliera a la luz? ¿Cuánto tiempo durarían las máscaras antes de romperse a plena vista? Las imágenes se superponían en mi mente como escenas de una película trepidante.
Me veía solo, derrotado, con papeles firmados en la mano y la dignidad desvaneciéndose entre mis dedos. Pero también me veía firme, ante un público invisible que aplaudía en silencio mi valentía para decir que no. Estas visiones no eran certezas, sino advertencias. El futuro parecía observarme desde lejos, esperando revelarme cuál de ellos sería el elegido. Y fue en este juego de posibilidades que comprendí. El momento decisivo se acercaba y no había escapatoria. Todo estaba dispuesto como un escenario, y el telón estaba a punto de levantarse. Simplemente aún no sabía qué verdad emergería primero, la que me destruiría o la que daría sentido a toda mi resistencia. El momento que parecía eterno se rompió cuando decidí sostenerle la mirada, no como alguien desafiante, sino como alguien que finalmente comprendía su lugar en el mundo. La tensión que se había acumulado a mi alrededor se transformó en algo diferente. En lugar de peso, se convirtió en fuerza. Ya no era la mujer encogida ante una mesa fría. Era la historia viva que ninguna firma podría borrar. La imagen que me vino fue la de una llama ancestral, aparentemente extinguida, pero que con un suave aliento volvió a iluminar la oscuridad. Esta llama era mi voz, mi recuerdo, mi dignidad. Y en ese momento, comprendí que todo lo que intentaron sofocar en silencio podía renacer, más fuerte que antes. El miedo seguía ahí, cierto, pero se desvaneció ante la certeza de que la resistencia era, en sí misma, una victoria. Sentí que el ambiente cambiaba. El gerente apartó la mirada, incómodo. Mi hija respiró hondo, sin el valor de enfrentarse a mí. Y yo, en silencio, ocupé el espacio que tantas veces me habían negado. Fue como cruzar un puente que yo mismo había construido, paso a paso, con cada gesto firme. Hay momentos en que la vida nos confronta con decisiones aparentemente sencillas que pesan toda una existencia. Esta fue una de ellas. Y quizás por eso muchos, al seguir historias como la mía, sienten la necesidad de dejar huella, de dar me gusta, comentar y suscribirse para no perder el hilo que conecta tantos caminos similares. Porque lo que aquí se revela no es solo mío, sino de todos los que han enfrentado el dolor de ser tratados como invisibles. Dejé reposar la pluma, sin prisa. El gesto fue pequeño, pero resonó como un trueno en mi interior. Y al levantar la cara, me di cuenta de que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. La revelación aún estaba por llegar, pero en mi interior, la transformación ya se había producido. Era la silenciosa certeza de que, por mucho que intentaran borrarme, siempre sería una raíz. Y las raíces, incluso ocultas, saben el momento oportuno para abrirse paso en la tierra y florecer ante todos.